¿Te suena el pretérito indefinido? ¿O quizá el pretérito perfecto simple? Bueno, hoy la clase va de verbos. Hola, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. Y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. El pretérito indefinido o indefinido, como probablemente lo conozcáis, también se llama pretérito perfecto simple, pero lo vamos a llamar indefinido, el indefinido, porque es el nombre que más se oye, es más corto y así nos liamos menos. Bueno, y seguro que ya sabéis que el indefinido lo usamos para hablar del pasado. En la clase de hoy vamos a aprender a conjugar el indefinido en su conjugación regular. Después aprenderemos el uso básico de este tiempo verbal. Y tercero, os mostraré algunos marcadores temporales para que podáis usar el verbo con mayor facilidad. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar con la conjugación del indefinido de los verbos regulares. Muchos estudiantes consideran este verbo como uno de los más difíciles. Primero, es un verbo que tiene bastantes irregularidades. Las irregularidades de este verbo ya las veremos en otro vídeo. Y segundo, porque su uso con el imperfecto causan mucha confusión, ya que en muchas otras lenguas no existen estos dos verbos combinados en pasado. Bueno, con este tiempo verbal vamos a tener dos terminaciones a la hora de formarlo. Como sabéis, los verbos terminan en ar, en er o en ir. Bien, pues vamos a tener una terminación para los verbos acabados en ar y una terminación para los verbos que acaban en er y en ir. Bueno, vamos a comenzar con los verbos terminados en ar y vamos a coger el verbo cantar para conjugarlo. En indefinido sería yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis y ellos cantaron. Aquí veis las terminaciones, como recordaréis, a cantar le quitamos la ar y la sustituimos por la terminación que veis aquí en rojo. Y si os fijáis, este verbo tiene varias personas con acentos. Esto es algo que tenéis siempre que fijaros a la hora de escribir. Y también tenéis que pensar en ello a la hora de pronunciar, porque puede producir confusiones con el verbo en presente. Por ejemplo, tenemos cantó y canto. Cantó es indefinido y canto es presente. Él cantó, yo canto. A la hora de pronunciar es importante siempre entonar bien las palabras y a la hora de escribir también son importantes los acentos. Además, por si no os habéis fijado, cantamos se pronuncia igual que en presente y se escribe igual. Como podéis ver aquí con este verbo conjugado en indefinido y conjugado en presente. Conforme vayáis aprendiendo nuevos tiempos verbales, os daréis cuenta de que a veces hay personas que coinciden en distintos tiempos verbales y bueno, hay que fijarse bien y sobre todo el contexto nos va a ayudar siempre, no va a haber problemas para entendernos. Bueno, y pasamos a los verbos acabados en er y en ir. Vamos a usar comer y vivir. Con comer quitamos la er, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Y ahora con la misma desinencia el verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis y ellos vivieron. Aquí veis las terminaciones para er y ir que son iguales. Bueno, y como con los verbos terminados en ar, aquí también hay personas que llevan acentos y hay que tenerlos en cuenta y es importante escribirlos. Bien, y ahora vamos a pasar al uso del indefinido, que como he dicho, vamos a ver simplemente el básico. Bueno, ¿cuándo se usa el indefinido? Seguro que ya sabéis que el indefinido se usa para hablar del pasado. Bien, pues el indefinido lo vamos a usar para
describir acciones en el pasado que ya no tienen relación con el presente, es decir, que terminaron. Es una acción, algo que realizamos y ha terminado. Y tampoco es una acción que se vaya a extender en el presente. Es decir, no es una acción que empezó y quizás sigue todavía, no. Es una cosa que hemos hecho y que ha terminado. Por ejemplo, ayer llamé a Marta para pedirle una falda. La llamada fue ayer, le pedí la falda y ya está. O este segundo ejemplo, el mes pasado me compré un traje para el bautizo. Lo mismo, el traje me lo compré el mes pasado. La compra ya ha finalizado. Como veis, ambas acciones ocurren en un momento en el pasado, un momento que yo sé cuándo fue exactamente. No estoy contando una historia, no estoy contando algo sin especificar cuándo ocurrió, sino que sé cuándo ocurrió, digo cuándo ocurrió y esa acción ya ha terminado. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver algunos marcadores temporales. Bueno, ¿qué son los marcadores temporales? Los marcadores temporales son palabras que nos van a indicar en qué momento en el tiempo estamos. Es decir, si estamos ahora en el presente, si estamos ayer en el pasado o si estamos mañana en el futuro. Bien, y en cada tiempo verbal suele haber unos marcadores que nos ayudan a usar ese tiempo verbal y a reconocerlo. Y estos marcadores que vamos a ver ahora se usan siempre con el indefinido. Y los marcadores más comunes son, primero, ayer, anteayer, y luego usando pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Puedes usar también las estaciones, el invierno pasado, etc. También, por ejemplo, un poquito menos específico, el otro día, y también con hace 3 días, hace un mes, hace un año, etc. Se pueden ir construyendo con hace. Bueno, vamos a ver un par de frases de ejemplo con el marcador y el verbo en indefinido. Anoche salí de cañas con un par de amigas. Otro ejemplo. El invierno pasado fue a esquiar a la sierra. O el otro día vi a Mireia en el gimnasio. Todos estos ejemplos describen acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Bueno, y con esto terminamos la explicación de hoy y como siempre ahora tenéis un resumen para volver a echarle un vistazo a todo más despacito. Pausad el vídeo y leer el resumen. ¿Ya lo habéis leído? Bueno, si queréis practicar podéis escribir una frase de ejemplo en los comentarios usando un marcador temporal y un verbo en indefinido. Recordad que si queréis realizar algún curso de español podéis ir a mi página web donde encontrarás distintas opciones entre clases individuales, cursos en grupo, conversación, preparación a exámenes. Pásate y echa un vistazo. Además, también puedes seguir aprendiendo con el blog, los podcasts o otros vídeos con lecciones. Por eso te dejo aquí un botón para que te suscribas si todavía no lo has hecho y por aquí otro vídeo para que sigas practicando tu español. Nos vemos en la próxima clase.